esas terribles palabras al hombre que te sostuvo en brazos cuando naciste. Ah, no sé qué fue acaso. Meticuloso. Oye, ¿podríamos continuar con las lecciones? Claro. Pero no nos miremos a los ojos en unas semanas. Claro. Buenas noches. Aquí nuevamente nos encontramos. Con mucho cariño saludamos a toda nuestra audiencia. Y yo creo que estaría bien que cada uno saludara. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Antonio. Buenas noches a los que nos ven. Buenas noches, Medi. Buenas noches, Lili. Buenas noches, Toño. Carlos. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches a mis compañeros. Señor productor, un placer estar aquí con usted. Vamos a continuar con el tema de moda actualmente, el acoso escolar, alias bullying, ¿sí? Porque siempre ha sido acoso escolar. Yo no sé si es que anteriormente no se difundía, si es que en realidad ha incrementado o qué es lo que está sucediendo. Pero sin lugar a dudas que la violencia en el mundo crece. El mundo siempre ha sido violento, ¿no? Pero últimamente creo que hay muchísimos factores para que la gente sea cada vez más explosiva, más portadora de emociones negativas. El neoliberalismo, al final de cuentas, cuando te plantea que tú estás por encima de todos, es que es muy diferente a plantear que tú tienes que estar bien para que los demás estén bien, pero o para que tú puedas dar algo a los demás para que estén bien. Pero cuando se nos plantea que en el mundo eres tú el ombligo, pues allí sí como que perdemos los estribos, ¿no? Y mientras esperábamos a que llegara el sensei, que no llega, comentábamos acá con Carlitos. Bueno, Carlitos ya hará sus comentarios. Hoy leía yo un artículo, y no era precisamente en una revista científica, de las noticias en internet, que la Universidad de Oxford había realizado un estudio acerca de la esperanza de vida y que bastante se disminuye en pacientes con patologías psiquiátricas. Sí, me pareció muy interesante. Les digo, no era una revista ni siquiera de divulgación científica, mucho menos científica. No abordan cuáles son las patologías, o más bien cuáles son las causales de la muerte o de la menor esperanza de vida en estos individuos con patologías psiquiátricas, pero inmediatamente yo lo relacioné con estos comportamientos violentos
¿sí? Por un lado, porque estos individuos psiquiátricamente y psíquicamente insanos con frecuencia recurren a la violencia, ¿no? Entonces, obviamente, al ellos violentar a otros, también se exponen a recibir violencia, ¿no? Entonces, no se habla específicamente de cuáles son las causas de la muerte de estos individuos, pero yo creo que también ahí tenemos un punto importante, ¿no? Dentro del acoso, porque ya no nada más es escolar. Ahorita nos horroriza el acoso escolar porque no habíamos tal vez prestado tanta atención antes a estas conductas en los niños, pero ¿qué es lo que están haciendo nuestros niños? Están repitiendo nuestras conductas. ¿Qué es lo que vemos todos los días en los diarios, llámese impresos, llámese noticieros en televisión? Sino muertes, ¿no? Escuchamos que un asaltante se subió a un autobús urbano y disparó contra 2 o 3, a uno lo hirió, a otro lo mató. Escuchamos que asaltaron, que por robarle un carro a fulanito también le enterraron una daga o lo que sea. Entonces, ¿qué nos extraña si nosotros como adultos somos quienes estamos poniendo el ejemplo, ¿no? Además, mencionaba yo hace rato que bueno, desafortunadamente los medios de información han hecho la apología del crimen, ¿no? La apología de la página roja, y ya las buenas noticias no son tan trascendentes, ¿no? Porque en el mundo siguen existiendo buenas noticias. Entonces también, ok, estas situaciones terribles, esta guerra, esta violencia existe, pero también le estamos dando una fuerza que no merece, ¿no? Una atención que no merece, porque a lo mejor si cambiamos esta dinámica por una dinámica, y bueno, esto es por lo que lucha finalmente la valiología, ¿no? El poder vivir en salud, a pesar de que vivimos en un mundo violento, tratar de vivir en salud, de crecer en salud, ¿no? Entonces, a lo mejor si podemos darle un poquito más de fuerza a las cosas positivas que suceden en el mundo, podríamos hacer algo, ¿no? Pero tampoco como adultos tenemos mucho interés. Perdón, ya me senté en la palabra. Hoy en la clase de Estructura Socioeconómica de México, me dice una chica, cuando estábamos hablando sobre una revisión, un repaso sobre la política neoliberal y las empresas transnacionales. Se sale totalmente del tema y me dice: maestro, ¿por qué se da el acoso? ¿Por qué se da el bullying? Bueno, vamos a hacer un paréntesis. Hay una duda legítima, vamos a tratar de aclararla. Es una problemática multifactorial. Lo que dice Liliana es muy cierto. Se ha hecho y se ha construido una apología de la violencia desde los medios masivos de comunicación hacia la sociedad, y la sociedad la ha replicado, y la ha replicado muy bien. Modelos económicos, modelos conductuales, sistemas valorativos de la familia que ya no son tan claros como tal vez antes los veíamos. Violencia siempre ha habido. Hay muchos patrones conductuales en las sociedades, se van creando ciertos arquetipos de conducta. Por ejemplo, yo me acuerdo de unas caricaturas, o lo voy a tratar de enfocar en lo que es la televisión. ¿Qué nos vende la televisión? Series de detectives, de homicidios, ahora de narcos, Sí. telenovelas de narcos, en donde te dicen: en una hora te voy a contar un homicidio, la trama, el momento culminante, el desenlace, y vamos a atrapar al malvado. Y la corrupción, ¿no? Ahí van muchos elementos ahí metidos, y comenzamos a consumir ese tipo de series que reflejaban violencia, y ya sabíamos que existía, pero ahora la teníamos, una violencia novelada a través de una caja electrónica en nuestras casas. Y había cierta diferencia, programas de un corte más familiar, y sabías que la barra de este tipo de programas era para determinadas horas, ¿sí? Por gente más adulta, ya los chicos ya no veían eso. Algo cambió en el esquema, en donde se comenzó a magnificar hechos violentos.
Por ejemplo, aquí en México había medio una revista que se llamaba Alarma. Sí, ¿Se acordarán? pero sí. Maravillosa. La nota roja y la nota negra en su máxima expresión. Uno agarraba una revista y chorreaba sangre. Sí, sí, y robóla, matóla y violóla. Y Sí. salía las fotos de una mujer que habían robado, descuartizado y todo. Pero sumamente gráfica. Pero sabías que si tú eras de ese corte amarillista, pues ibas y comprabas el Alarma o algunas revistas por ahí de ese corte. Pero más allá no. Ya no pasaba. Algo sucede en las temáticas y en las actitudes valorativas de las mismas empresas de comunicación. Y eso Pues Televisa y TV sí, Azteca. pero hay una línea que se nota más clara en el caso de Televisa. Cuando Emilio Azcárraga Milmo, el anterior dueño mayoritario de Televisa, manejaba una línea editorial, cuando él muere y su hijo Emilio Azcárraga Jan toma el poder, el control, las riendas de la empresa, del consorcio, cambia muchas de las líneas de la misma televisora. Y hay un giro en donde sí vendían violencia, sí vendían situaciones de esta naturaleza, pero en ciertos horarios. Cambia la línea y lo dirigen hacia una venta de violencia, de nota roja, y ya no necesitamos comprar el Alarma, ya lo vemos en la casa. Y comienzan a salir programas que hacen precisamente esto, apología de violencias. Y la gente las consume. Y las hacemos propias de nosotros. Y comienzan a exacerbar antivalores de la familia y los comenzamos a ir viendo magnificados. Acosadores siempre ha habido. Yo me acuerdo hace añísimos, estaba chamaco, y en las caricaturas estaba el niño que era el maloso que les quitaba sus almuerzos a los otros muchachos. Yo ya no estoy niño, y esto ya hace más de 30 años. Es lo mismo, solamente que han magnificado. Y decían algo las autoridades esta semana: hay que hacer la diferencia entre lo que es acoso y lo que es un hecho de violencia entre muchachos. El acoso debe ser sistemático y tiene ciertas características, pero los actos violentos tienen otras características que las están tratando de confundir entre bullying, como la moda dicen, y otra cosa, la violencia. Lo que pasó con estas chicas de Chachapa, de secundaria, salen de la escuela y a 130 metros de la escuela se agarran a golpes dos muchachas, se enfrascan en golpes y una le provoca fracturas en la cara a la otra. Un hecho violento. Comienzan a rastrear y pues no, nada más fue, como dicen, un sacón de onda entre muchachas, porque se vieron feo, porque X muchachito, y se dieron de golpes. Pero no hubo una situación de hostigamiento sistemático, diario, de grupo, no hubo. Entonces vamos a hacer esta diferencia. Una cosa es la violencia y otra es el acoso. Porque aquí creo que lo estamos confundiendo. Bueno, salvo que me equivoque en el significado de las palabras, yo creo que más que apología es un exhibicionismo de la violencia, ¿no? Porque la apología, para mi entender, es otra cosa. Se está exhibiendo, ¿cómo se llama?, la violencia. Se está retomando esa parte. Y en cuanto a lo que mencionamos hace rato, ¿cómo se va a atacar a un infractor, un menor infractor, si el mismo Estado te está violentando? O sea, hablamos hace rato de las autodefensas, pero si el mismo Estado te está violentando, ¿qué va a hacer el niño? El reflejo de ese mismo Estado. Vuelvo a lo que cité la otra ocasión, tanto en la radio como acá, lo que decía Charles Manson. Yo no puse el puñal en la mano de sus hijos, la pusieron ustedes. En un trabajo que hice con unos chicos de drogadicción, me decía un chico cuando le apliqué la encuesta: ¿qué me ofreces tú a cambio? Para que me respondiera. Descontextualizando esa frase, realmente como sociedad, como adultos, como prójimo, ¿qué le estamos ofreciendo al otro? Le ofrecemos valores, pero valores huecos. Hablan de la violencia, por un lado sí, el exhibicionismo, pero también la otra parte, creo yo, una visión ingenua, burda, tonta y retardada. O sea, como una cuestión esquizofrénica. Por el momento la violencia, el exhibicionismo de la violencia, y por el otro es que seas un retardado mental. Hay un programa que se llama, creo, La Secu, y ahí va desde la violencia más burda, más tonta, hasta la violencia más violenta, ¿no? Más refinada y más sublimada. Más burda, más. Sí, más burda. O sea, y en esa cuestión de que son ingenuos, veamos el Chavo animado, es violencia. Hay violencia, pero ¿cómo se va a ¿cómo se llama?, a sancionar a un menor si la violencia lo está haciendo el adulto? Pongo un ejemplo de los casos que yo tengo. El niño, ya es el convivio, sale y le pega al otro niño. Se manda a llamar a los papás,
comienzo a trabajar con la mamá, el papá tiene esquizofrenia. Cuenta una situación que llega el hermano, acusa, me pegaron allá afuera, el papá saca un tubo, uno supone que saca el tubo y va a pegar al otro chavo, saca el tubo y le comienza a pegar a su hijo hasta que le perfora el estómago. Sale el hijo y la hija, salen a esconderse del papá, el papá llega a un brote psicótico, se quita la camisa, se manda desnudo y se va por la calle. Se sanciona al menor, ¿quién fue el que generó? Y para esta misma persona con una enfermedad mental, el Estado es violento porque no le da los medios para ser atendido. Una persona de clase media baja o clase baja, ¿cómo va a ser atendido a un hospital psiquiátrico si luego ni para el pasaje tiene? El propio Estado lo está violentando, yo creo. Claro que sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Me llamó la atención el discurso del secretario de Educación de Chuaifet con relación a la violencia, al acoso, que no es la escuela precisamente la que está generando, porque de pronto con toda esta intriga que hay en contra de los maestros, yo no digo que todos los maestros sean peritas en dulce, hay de todo como en todo. Igual, por ejemplo, que lo que sucede con los sacerdotes pederastas. Yo no sé cuántos sacerdotes buenos hay por cada sacerdote pederasta, sí, pero deben ser muchos. Bueno, yo conozco y tengo muy buena relación, a pesar de ser atea, con muchos sacerdotes, extraordinarias personas, hombres consagrados, hombres dedicados, hombres en una lucha permanente por ayudar a que la sociedad pues funcione de otra manera, ¿no? Y volviendo a lo que se ha planteado aquí y lo que planteaba el secretario de Gobernación, desde la casa y la sociedad, sí, que es la que genera lo que acabas de decir tú, que es la que genera toda esta serie de situaciones. Yo a rato siento como si fuera la época de la invasión de los tártaros en la antigua Rus, o la invasión de los hunos y de los otros en Europa, ¿sí? Y toda esa violencia tan espantosa, cuando uno piensa en el conde Drácula, ¿sí? ¿Qué era lo que hacía? Cuando pensamos en la Santa Inquisición, ¿sí? Que de santa no tenía nada. Cuando pensamos en toda la violencia de las guerras, la historia de la humanidad es la historia de las guerras, no la historia de los buenos hechos, ni la historia de la lucha de la gente que realmente trata de construir. Y ya Shaggy nos está diciendo que nos estamos pasando de tiempo. Volvemos. La idea de hacer un café acá, cuando llegamos a Puebla, nosotros venimos del Estado de México, fue como lograr un café que se sintiera muy mexicano, que llegaras y que te envolviera el ambiente mexicano, los colores, tal vez no, pues sí las tradiciones, pero como es un lugar chico, pues tratamos de, ahora sí que lo que pudiéramos lograr, ¿no? Tanto con los artesanos como lo que pudiéramos nosotros entender de lo que es México. Tenemos pizzas, ensaladas, bagels, postres y todo de primera calidad. La artesanía, que es artesanía mexicana. Presentar artesanía de artesanos mexicanos, como viene mucho extranjero, pues también se vaya al extranjero, ¿no? Obviamente toda la artesanía que tenemos aquí está a la venta, y entonces eso hace pues, que se lleven un cachito del café a otra parte del mundo, ¿no? O a otro estado, o aquí mismo en Puebla. De lunes a viernes estamos abiertos de 10 de la mañana a 9 de la noche, y en fin de semana de 11 de la mañana a 9 de la noche. Estamos en 3 Oriente 607, esquina con 6 Sur. El Café Milagros se llama Café Milagros porque, aparte de que es algo como muy mexicano, estamos llenos de milagritos.
continuamos. Es que tengo una cantidad de ejemplos, una cantidad de situaciones que pues que no nos va a alcanzar el tiempo para ello, ¿no? Y llegó un señor a verme, campesino, sufre de epilepsia, sin convulsiones. Su papá sufre de epilepsia con convulsiones. Una hermana murió de epilepsia y en la familia del papá hay N cantidad de casos de epilepsia. Este hombre, porque esto tiene que ver con lo que se planteaba con las enfermedades neuropsíquicas, el papá era de una crueldad, pero de una crueldad así extrema, como es típico de la epilepsia. No todas las epilepsias, pero la inmensa mayoría. Máxime el daño cerebral que ahora tenemos en las grandes ciudades y en las no tan grandes también, con toda la contaminación ambiental, la contaminación por plomo, la contaminación de los alimentos, la contaminación de la carne, ¿sí? La contaminación eléctrica, contaminación de todo tipo que actúa sobre el sistema nervioso central, produciendo una serie de lesiones. Y esta brutalidad en el comportamiento, pues que es característico del daño cerebral orgánico, del tipo que sea. Tienen su daño desde pequeños, desde el vientre materno, y después esto se complica con la adicción a los fármacos. Hoy me escribió un paciente que hace como 2 años atendí, y en estos días él me llamó muy cariñoso, muy tierno, pero es un hombre tan grande como Toño, sí, pero además con una violencia espantosa. Desde los 15 años él consume drogas y ahora anda en inhalación de tiner, de resistol, inhalando resistol. Y entonces me llama esta mañana, me llamaron la mamá y el papá la semana pasada, que qué hacían con él. Le dije, a mí a la casa no me lo traigan, por favor. Entonces pueden ir a la unidad de salud mental, que tiene un departamento de farmacodependencia muy bueno, trabajan especialistas muy buenos, pero por ejemplo la unidad de salud mental aquí en Puebla no se da abasto. Ellos atienden un promedio de 1,200 niños por mes con problemas psiquiátricos. Y que si fuera por año, pues estaríamos benditos. Pero 1,200 por mes. Esos son los que acuden, y los que no acuden. Y entonces les dije, y si no pueden acudir a AA, hay una casa que se llama, creo que es la Granja Santa María, ¿no? Y llamen, busquen en internet, y llamen, ellos mismos vienen porque yo les decía, él es muy violento y yo no quiero absolutamente nada con él. Y de pronto me llaman esta mañana para preguntarme, y él me dijo que yo le puse el diagnóstico de distimia, porque pues no le iba a poner un diagnóstico así real. Sin embargo, se ve que el tratamiento no va por ese lado. Y el problema de la ética profesional, fue a ver a un traumatólogo, y el traumatólogo le dijo que tomando el Tegretol, que le ayuda a bajar el nivel de irritabilidad y de explosividad, le ayuda a cambiar conducta, que el Tegretol le podía coagular la sangre. Claro que yo le di una respuesta un poco no muy ética, pero que se la merecía el traumatólogo, que se mete en lo que no sabe.
Y bueno, se da allí toda una serie de situaciones y él me dice, porque ya le habían puesto diagnóstico de esquizofrenia. Y entonces él muy contento porque yo le puse diagnóstico de distimia. ¿Quién sabe qué hizo la familia? Porque durante 2 años no se aparecieron y de pronto ahora que el hombre está inhalando, pero de una forma brutal, ¿no? Todo el día se la pasa inhalando, porque él dice, la distimia se me corta en el instante. Y entonces me mandó una carta. Me está amenazando que me va a sacar a garrotazos, a palazos, dice, ¿no? Pero simultáneamente me invita a tomarnos un café, ¿no? Y pues todas las contradicciones así del mundo, y que va a hacerme toda una promoción por internet para pues prevenir a sus amigos drogadictos que no vayan a caer en mis manos, pues porque yo les voy a dar Tegretol y les voy a, quién sabe qué más será lo que les voy a hacer, ¿no? Entonces estos personajes los tenemos por todas partes, sin atención, y la familia favoreciéndolos, cuidándolos. Hay muchachos, por ejemplo, Los tenemos en el poder. lo más terrible. Los padres, ay no, ¿cómo lo voy a llevar al psiquiatra o al psicólogo? ¿Sí? Ay no, usted es exagerada, ¿cómo va a decir tal cosa? De los niños con los cuales nosotros trabajamos, date cuenta la violencia que hay en ellos, reprimida o expansiva, ¿sí? Como sea. Y si no es porque el padre les dice a los parientes que tienen que recibir tratamiento, no les dan tratamiento. Y llegan y dice, es que usted me dio una receta para 1 mes. Digo, pero te expliqué exhaustivamente que no te venden más que un frasco de tal o cual cosa, ¿no? Y que cada mes, y yo los mando para que acudan al Seguro Popular, o porque allí les dan el medicamento. Pero de pronto ellos dicen que no. Bueno, no me quiero sentar en la palabra. Es que yo pienso un poco lo que mencionaba ahorita en el corte, es que también hay papás que no les conviene que el chico se cure. Hay papás que les conviene tener como chivo expiatorio a los menores, y hace rato mencionaba que tanto ahorita los menores lo están ocupando de chivo expiatorio, así como fueron las barras deportivas, así como siempre ha surgido un personaje social como chivo expiatorio ante situaciones que se están presentando. Igual lo mencionaba hace rato, que tanto ahorita el bullying es simplemente el nuevo chupacabras para distraer. O sea, como menciona, siempre ha habido violencia, siempre ha habido acoso, siempre ha habido agresiones. Ahorita ya están magnificando algo que sí es real, un hecho real, pero que otras cosas están ocurriendo ahí atrás. O sea, porque realmente el matar o agredir, matar al perro y se acaba la rabia, no es cierto. O sea, el agredir, sancionar al pequeño, no se va a acabar el bullying. Tiene que haber una reeducación de los padres. Decía Sabater, educar a un niño es reeducarse uno como adulto. ¿Qué tanto falta reeducarse a los adultos? Porque se creen ya por ser adultos que ya tienen la palabra poder, ¿no? Precisamente, retomando lo que dice Toño, y retomando lo que decía el secretario de Educación, Roy Fett, era precisamente ese tipo de situaciones, en donde por primera ocasión un secretario de Estado dice, el problema no está originándose en las escuelas, se está manifestando ahí, pero no solamente se manifiesta ahí, se manifiesta en otros ámbitos, y este problema viene de la familia, viene de la sociedad. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Y comienzan a dar ciertos puntos, de decir, vamos a sacar un programa piloto. Bueno, es una propuesta con muy buenas intenciones, pero pasan al otro ámbito. Hay que dar un tipo de sanción, hay que aplicar el Estado de Derecho, la ley, como corresponde. Ahora, puede ser muy debatido, puede ser muy cuestionable, pero dicen, el menor de edad que agreda a otro puede ser imputable de un castigo, sí, lo puede mandar a la correccional dependiendo de la gravedad de... Sí, y de ahí sale especializado, sí. Estamos de acuerdo que el sistema
de readaptación social en México ni te readapta, ni mucho menos, al contrario, te especializa. Pero hay una propuesta de que a lo mejor no es la ideal, ¿sí? Es una propuesta de más de lo mismo, pero a lo que voy es a lo siguiente. Hace otro pronunciamiento. Perdóname que te interrumpa. Me mandó el padre hoy una muchacha de 20 años. El papá en la cárcel. El hombre que fungió como papá, que es tío, en la cárcel. Y el novio en la cárcel. Perdón, vuelvo a plantear, es que es más de lo mismo. Sistema penitenciario, siempre el castigo. Si ya llevamos siglos con que el castigo, y seguimos con los mismos resultados, es un acto idiota seguir pensando que con el castigo se va a resolver algo, ¿no? A ver, termino la idea. Comienzan, vamos a sancionar a los menores. Viene lo que tú dices, la zona del castigo, que no sirve porque es algo que trata ya el efecto, no la causa. Hay otra parte en los pronunciamientos que dice, hay que ver también la responsabilidad de los padres sobre los hechos de la violencia de los menores, ¿sí? Que antes no se mencionaba. ¿Qué tan responsables son los menores y cuál sería el marco legal para incidir en esto? Y abre una tercera vertiente en otras entrevistas. ¿Qué vamos a hacer desde el ámbito de la escuela, que es el que a mí me compete, para que la escuela coadyuve a ir fortaleciendo el tejido social? Entonces ahí ya abre un poco más el panorama. Dice, ok, va a haber una sanción, ¿sí? Una sanción compartida, tanto al menor infractor como a los padres, porque hay una corresponsabilidad. Pero al mismo tiempo vamos a tratar de plantear una solución que pueda coadyuvar a que se trate de mitigar lo más posible desde el ámbito escolar este fenómeno, para ir generando algo, tejido social que está roto, está fracturado desde la misma sociedad y desde el mismo Estado, que ha sido el Promotor que ha violentado de esta y ha promocionado este tipo de situaciones, porque es una realidad. Hay violencia económica, vaya, una familia no sobrevive con un salario mínimo, es una forma de violencia que subyace por ahí otra intencionalidad, ¿no? La violencia de la exclusión. Claro. Los de abajo Sí. somos excluidos. Y O servicios culturales para la gente de clase baja. Una madre soltera que tiene que trabajar, ¿cómo va a atender a un niño que tiene déficit de atención o que tiene hiperactividad y tiene poco control de impulsos y se vuelve agresivo, si no hay los medios ni siquiera para llevarlo a un centro de rehabilitación? Es culpar al niño, culpar al papá. La sociedad, ¿qué oportunidades está dando para ser atendido? En esa comunidad, el psicólogo o la institución que le viene apoyo, ponte a rezar. Es una estupidez. sí, Sí, de allí, por ejemplo, que el padre Pedro nos mande tanta gente, porque tenemos... porque no basta rezar, exactamente, y porque tenemos una cantidad de personas que no pueden darse el lujo. Los sábados allí estamos nosotros, eso parece consultorio, ¿sí? Porque estamos todas las 4 horas que trabajamos allí, estamos atendiendo casos. Sí. Sigue, termina porque ya nos corren. Que es una forma más elegante de decir, Tenemos- vete, nada más tienes 4 minutos. Ay, qué pena, porque el programa está muy bueno. Bueno, Este, digo yo. Al menos ya hubo un pronunciamiento que hace meses no había. Lo que dice Toño es cierto, es el nuevo chupacabras, porque ahora están magnificando un fenómeno que ya existía, que está manifestándose muy fuertemente, ¿sí? Vuelvo a lo mismo de la alarma. Violencia en escuelas había, golpizas entre chamacos había, ahora lo están magnificando. ¿Hay toda una intencionalidad atrás? Sí. ¿Cuál? Pues obviamente señalar ciertas situaciones que obedecen a ciertos tipos de agendas. Nuevamente una agenda de violencia, de señalamiento, de hostigamiento. Ahorita son los maestros, después van a ser, no sé, los obreros, y después los campesinos, y después quien se les ocurra, ¿sale? Porque va en un sistema de agresión del Estado, de la libre empresa, de la misma sociedad contra este mismo tipo de estructuras, porque el decir también, pobrecita sociedad,
pues también es victimizarse. La sociedad también es copartícipe de todo este tipo de procesos. Pero hay una realidad ahí, tomando como ejemplo, a lo mejor extremista, lo que está pasando con los comandos de la muerte, que siempre ha existido en Brasil, de que matan niños, porque los niños son delincuentes. Sí, pero lo está pagando el Estado para matar, lo está pagando las empresas particulares para matar a los niños. Es prácticamente lo mismo, se está victimizando, se está tomando como chivo expiatorio. Que hay un pronunciamiento, igual ocurrió un pronunciamiento con los maras salvatruchas, y siguen los migrantes sufriendo maltrato, siguen los migrantes siendo extorsionados. O sea, simplemente de que haya un llamamiento, que haya un pronunciamiento, no sirve de nada. Efectivamente, los pronunciamientos son como llamadas de petate. De una u otra forma, al menos lo hicieron. Es una tontería. El problema es cuando la autoridad ni siquiera lo menciona, cuando niegan un hecho. O sea, cuando dices, hoy hay violencia, no es cierto. ¿Y qué opinas? Nada, y de ahí no lo sacas. Ok, ¿qué será peor? ¿El que yo ignore el suceso o que yo diga que voy a hacer algo y no haga nada? ¿Qué tanto es más desesperanzador? Y eso ocurrió en la década de los 70 a los 80, cuando después viene la generación X, cuando después de la onda hippie, no hay esperanza, viene el proceso desesperanzador. Aquí, sí, este proceso lo vamos a seguir viendo cómo evoluciona. ¿Qué es peor? Quedarte callado. Desde mi óptica, quedarte callado es peor, porque muchos gobernantes han hecho precisamente eso, negar un problema, no hablar de él como si no existiera. Lo que pasó con Felipe Calderón, violencia, violencia, violencia. Llega Peña Nieto, yo no hablo de violencia, pero siguen habiendo descabezados y sigue habiendo gente colgada en los puentes peatonales, pero la violencia ahí sigue. ¿Qué es peor? Y lo sigue ignorando y no le importa. Y todavía entrevistan a Erubiel Ávila y dice que los feminicidios no es un tema vigente y prioritario del Estado de México. Es un terrible hipócrita. Está más preocupado en cancelar un concierto de música chida, buena onda para la banda, y no hace nada por las mujeres que están matando en su estado. Es un terrible hipócrita. Adiós, ya me voy porque ya nos están haciendo cenitas de que nos vamos. No, yo todavía no me voy, yo quiero, espérame, dame chance, dos segundos. No, lo que pasa es que a mí me viene a la memoria, mi hijo mayor tiene 23 años. Hace 18 años, a mí me mandaron llamar por primera vez del kinder para plantearme un grave problema en relación a mi hijo, que mi hijo no pegaba. Te lo juro, o sea, fue abordado como problema y yo decía, bueno, ¿y qué quieren que haga? ¿Que le enseñe desde casa a pegar? No, entonces el problema es este chico que no pega. ¿Y de qué nos estamos quejando ahora? Entonces decía un amigo, ¿no?, que para mí es un reconocido filósofo: si escupo, baboso; si no escupo, reseco. Buenas noches. Pues yo no quiero hacer reseco. Hasta luego. Nos vemos, gracias. Bueno, y antes de despedirme, quería yo comentar que nosotros tenemos el tabulador del sapo para atender las personas. Según el sapo es la pedrada. Si el sapo está gordo, cobramos 500 pesos. Si el sapo está común y corriente, 300 pesos. Hay que tomar en cuenta de que les damos de hora y media a 2 horas de consulta. Si el sapo está flaco, lo que el sapo pueda. Y si el sapo está raquítico, no le cobramos nada y le damos muchas veces hasta para la combi. Tenemos sapos raquíticos a montón. Quien quiera le podemos mandar, pero por centenares, ¿sí? Porque no es que estemos en la actitud mesiánica, pero sí es una necesidad. Porque la gente no tiene, por ejemplo, para ir hasta allá, hasta la unidad de salud mental del Seguro Popular. 3 camiones de ida, 3 camiones de regreso, sí, y un acompañante. Imagínense cuánto es. Sí. 2 veces a la semana.
¿sí? Entonces... Está violentando, no le está dando el servicio, ¿no? Y si la mamá tiene que trabajar y tiene que dejar de trabajar un día para poder llevar a su hijo. Sí, pues cuántos casos que a mí me llaman y me dicen, y siempre todos los días les tengo que estar diciendo que tenemos el tabulador del sapo, ¿no? Y la gente se ríe, pero me dicen, ay, bendita sea usted, que Dios me la conserve así, porque no nos alcanza. Y también está la particularidad con el Seguro Popular de que si es caso de especialista, entonces no les dan. Y si vienen de los pueblos, por ejemplo, este hombre que vino hoy viene de un pueblo. Ellos ya intentaron a través del Seguro Popular, pero pues no les dan cabida. Entonces tienen que venir. Sí, ya me está mirando con ojos de sapo. Besos. Buena noche. Gracias, señor productor. Buena noche. Make you smile again and made an airplane out of some big words but in a spoon. He said I'll never see you. My eyes are sort of twisted and worked bend to my throat. She said don't worry babe, I'll open up the gym, I'll open up my place down this road.